Gracias por las palabras. La verdad es que sí, es un orgullo que también pues tengan y pues nos hemos venido formando, ¿verdad? Eh, Dentro de la docencia desde hace mucho tiempo y claramente porque uno siempre quiere mejorar y creo que uno no deja de mejorar. Ahora pues ya estoy en otro espacio en la universidad, aquí donde me miran, pues estoy aquí en el alma mater, ya me está tocando venir en la dirección de docencia y siempre pues sigo apoyando a mi queridísima y amada carrera de terapia funcional, un técnico universitario que me ha dejado mucho y que pues ahora siempre voy a compartir con algunos, tal vez no con todos, pero me han dado la oportunidad de continuar dando una clase. La verdad es que no tengo el tiempo, pero sí agarré una clase y para poder continuar mejorando y pues aplicando mis conocimientos, porque no hay mejor cosa que brindar el conocimiento a los demás, que construyamos el conocimiento juntos, porque yo les puedo hablar de muchas cosas aquí, pero ya sabemos que también hay muchas cosas nuevas que han salido y que debemos de aprender. Bien, dicho esto, sí, les voy a pedir primero que me levanten la manito aquellos que tal vez en algún momento les di alguna clase. Si me levantan la manito digital. Ya van, 2, 3. Son poquitos, son poquitos. Yo creo que ya la mayoría ya les di clase, por allá va una cuarta. Vamos a ver si aparecen un poquito más. Ya llevamos 4. Bien, solo 4, pues me conocieron tal vez en algún momento, ¿verdad? Bien, bajen la manito. Y ahora les voy a pedir que vamos a encender las cámaras, porque creo que es importante que si ya estamos en esta clase, ¿sí? Eh, tengan que pues ya darse a conocer y ya tengamos, como quien dice, que ir perdiendo un poco eh, pues ese miedo, ¿verdad? Así que saludo también a las que estaban conmigo, que en algún momento estuvieron en mis clases. Anteriormente, no sé en qué clases estuvieron, pero de igual forma me da gusto ver si miro por ahí algunas caritas. Bien, vamos a tratar de todos encender su cámara porque necesitamos hacer un ejercicio ahorita o vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver, Yuriria, Lidia, Savi, Catherine, hay 2 Catherine, Luis, Alberto, Darling, Fabiola, va a ser, vamos a ver. ¿Por qué? Pues definitivamente necesitamos hacer algo ahorita. Bien, ahí ya las miro más. Vamos encendiendo todos la cámara. Todavía me faltan algunos por ahí. Aquí no se vale decir que no tenemos ¿cómo se llama? Que tenemos problemas técnicos. Bueno, aunque yo sé que a veces algunos puedan tener algún problema, pero ya, pues ahorita sí, por favor, todos a ponerse nada de acostados, nada de nada. Aquí estamos en una actividad, pues definitivamente académica. Em, y pues como tal, ¿verdad? También debemos de respetar los espacios y cuando ya nos toque incluso con nuestros pacientes, ¿verdad? Debemos de siempre dar nuestra mejor mirada. Ahorita pues yo sé que todos tal vez no esperaban que les pidiera que abrieran las cámaras, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Ya los que se están viendo, como se estén viendo, ¿sí? Nos vamos a quedar calladitos durante un minuto y ustedes van a observar a cada uno de sus compañeros, ¿verdad? O van a ir observando qué están haciendo cada uno de sus compañeros, qué cara ponen, o que observen algo que ustedes quieran ver, ¿no? Vamos a empezar a contar ahorita en silencio, solo vamos a ver. Vamos repasando todas las caritas que vayamos viendo.
Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué me cuentan? ¿Qué sintieron? Pueden encender sus micrófonos. ¿Qué sintieron? Mucho silencio. Ajá. ¿Qué más? Silencio. Concentración también. Concentración. Ujú. ¿Y en qué estaba tratando de concentrar usted? Como no En lo que En las enreírse. caras de cada uno. Vamos a ver, levánteme la manito para ir en orden mejor. Que así me gusta que estén platicones. Que usemos. Fabiana me estaba diciendo algo primero, después César Marcial. Me estaba concentrando en no reírme, la verdad, licenciada, porque es algo bien raro, porque normalmente es como que uno está acostumbrado a estar con la cámara apagada, ¿va? Entonces es como, no sé, divertido. Para mí, en mi aspecto, es algo que es divertido. Y me estaba tratando de concentrar en tratar de no reírme. Ok, muy bien, muy bien. César. No, licenciada, pues concentrarnos más en cada uno de nuestros compañeros, en ver también si no nos hacían reír, ¿va? Y, y bueno, fue algo bastante de concentración. Ujú. Ok, no sé si Katia iba a decir algo, no sé si se me movió la cámara y era Katia la que me iba a decir algo. Marisol. Sí, sí, que estábamos concentrados en viendo también qué hacía cada uno de nosotros en las camaritas y igual eso, que nos estábamos concentrando a no reírnos o a estar concentrados en qué hacía cada persona. Ujú. Ok. ¿Alguien sintió pena? ¿Alguien sintió incomodidad? Pueden levantar la manito también. ¿Quién sintió pena? Ujú. Y hay unos 5 por ahí que sintieron pena. La Lic Marcela también dice. La licenciada Nadia. Ajá. 6, ok. También, si se siente. Ujú. Ok. ¿Alguien se sintió incómodo? Como, ay, está Lic siendo esto. O alguien incómodo, solo incomodidad, pues, o sea, sí, hay algunos por ahí. ¿Alguien se sintió como que ya querían que eso pasara? Ujú. Ya van varios ahí. Ok, muy bien. Bueno, gracias. ¿Por qué hice este ejercicio? Bueno, porque aquí nos damos cuenta, jóvenes, qué tanto realmente estamos en lo que estamos, cuando debemos de estar en lo que debemos estar. En ningún momento yo les dije dejen de reírse. De hecho, yo hasta los saludé, pero ustedes, nadie, yo no recibí el saludo de regreso, ¿verdad? De nadie, porque era como, ¿será conmigo o no será conmigo? ¿Sí? Y posiblemente no era con ustedes, ¿verdad? Era con otro compañero, porque aquí pues se nos hace un poquito difícil poder también determinar eso, ¿no? Otros estaban un poco más como en otra onda o no estaban realmente observando detalles que como terapeutas tenemos que aprender a observar. No seguimos indicaciones, porque yo le dije, vamos a observar, pero yo no les dije no se rían o no hagan esto, no hagan aquello, ¿verdad? Sino que simplemente cada quien hizo lo que pensó, ay, no, que no me hagan reír, ¿sí? Y también tuvieron que como concentrarme para no reírme porque me dio risa, ¿verdad? La actividad, y es cierto. Pero aquí es donde también tenemos que irnos a enfocar, a ustedes les va a tocar ya implementar lo que es la telerehabilitación, por ejemplo. Y ustedes no pueden, tienen que estar preparados porque los pacientes de repente hacen o dicen cosas y sí hay que tener cierto dominio de ciertas cosas, pero también aprender a observar. En este momento lo hacemos a través de una cámara. Cuando ya estén con un paciente presencial, igual.
pero no generalmente estoy pensando en si ya le hice todas las preguntas que le tenía que hacer. Si ya le hice los movimientos que tenía que hacerle, si ya lo palpé como debía de palpar, estoy pensando en mí. Y es claro, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar y cuando uno empieza a ver pacientes, pues uno está más pendiente de la parte técnica, de si hice bien esto, si hice bien lo otro, si no lo hice, si me faltó esto, ay, me van a bajar puntos por esto. Pero se me olvida que yo estoy aquí por atender a un paciente. Y eso es lo que no deben de enfocarse siempre, su atención, no en todos esos distractores que ahorita tuvieron. Yo, o sea, tal vez ahí es donde nos damos cuenta de que a mí me hubiera gustado más expresiones como, no, fíjense que vi que Darling Giselle, por ejemplo, ¿verdad? Está muy concentrada o o se rió con algo, o se rió cuando dijo algo la licenciada Ethel. O de repente ya miremos que, no, voy a decir algo, pero no es que así lo vi, ¿verdad? Por ejemplo, digo, ay, que Yadira la miro triste o tiene una expresión que le duele algo. ¿Ok? Esas son las observaciones que realmente debemos de hacer. Pero generalmente nos estamos enfocando en otras cosas que no debemos de enfocarnos. ¿Por qué empecé con este ejercicio? Un poco pues de concentración, sí, pero también de conciencia de que ustedes ahorita todo esto que vayan a aprender en esta clase tienen que ser muy puntuales, muy nítidos, muy observadores y sobre todo muy analíticos. Muy analíticos. Aquí no va a ser, moví el brazo de esta forma, ay, lo habré hecho bien, no lo habré hecho mal. No, aquí me tengo que concentrar también en el paciente. ¿Qué sintió mi paciente? ¿Cómo lo sintió? ¿En qué movimiento le dolió? ¿Cómo le dolió? Debo de mantener realmente mi atención en el paciente, a quien pues vamos a servir, ¿no? Con nuestros conocimientos. Entonces, importante, vamos a empezar con una parte. Ay, permítame. Más explicativa. Ay, creo que no. Se me olvidó otra vez el audio. Más explicativa de lo que es el método Siriax. Aquí hoy yo les voy a hablar, pero una cosita bien chiquita. Es una introducción a lo que ya ustedes van a ir haciendo y van a ir aprendiendo con la licenciada Marcela en esta clase. Y la otra es que esta clase no los va a hacer expertos ni los va a hacer diagnosticar como ya el método en general, esto requiere hasta una certificación. Yo tampoco estoy certificada, pero sí, a mí me dio clases una persona que sí estaba certificada, por lo tanto yo puedo dar algunas cosas básicas en esto, ¿verdad? Principalmente porque es una técnica que les va a ayudar a saber bien dónde van a ir a aplicar un tratamiento y cómo lo van a aplicar. Que no solo porque el paciente me diga, me duele aquí, ahí le voy a poner el ultrasonido, sino que ustedes también utilicen este tipo de razonamiento clínico para poder aplicar un buen tratamiento. Ok, entonces vamos a ver este video. La medicina ortopédica Siriax es un sistema integral que se especializa en evaluación, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del ámbito ortopédico
tanto en extremidades como en columna vertebral. Fue creado y desarrollado por el padre de las terapias manuales, el Dr. James Siriax, el cual está catalogado dentro de los 5 ortopedistas más importantes e influyentes de la historia. Sentó las bases de la moderna medicina ortopédica. Fue mentor e inspirador de figuras notables dentro de la fisioterapia, como Kaltenborn, Mulligan, Maitland, Mackenzie. Basó todo su trabajo en 3 principios fundamentales. Todo dolor proviene de una lesión. Todo tratamiento debe llegar a la lesión y todo tratamiento debe ejercer un efecto beneficioso sobre la lesión. Quien difunde oficialmente los conocimientos de Siriax a nivel mundial es EDCOM, Grupo Europeo de Enseñanza en Medicina Ortopédica, el cual dicta la formación completa Siriax en más de 30 países de todo el mundo. Lo que caracteriza a Siriax en cuanto al método es la capacidad de evaluar particularmente cada estructura, lo cual nos permite descubrir la verdadera lesión de cada paciente. Para ello utilizamos el sistema ideado por Siriax de evaluación por tensión selectiva, el cual consiste en someter cada estructura a cierto estrés mecánico. Si existe una lesión, esta responderá con dolor a dicho estímulo. Esto sumado a la historia lesional e inspección conforman las bases sobre las que vamos a razonar clínicamente, que es en definitiva lo que nos llevará a un diagnóstico seguro y fiable. Todos los datos obtenidos en el examen clínico son vertidos en los Siriax Assessment Forms, exclusivos de EDCOM, los que nos permiten plasmar de forma objetiva y estandarizada todos los resultados del examen clínico indispensables para el seguimiento y evolución del paciente. Con un buen diagnóstico, la posibilidad de éxito en el tratamiento aumentarán exponencialmente. Y es justamente en donde Siriax hace la diferencia y se distingue por sobre los demás métodos clínicos. Bien, entonces vemos acá que este método, en resumen, sí, porque aquí vuelvo a insistir, esto es un curso que dura 1 año entero, ¿verdad? Y que a uno lo certifica con prácticas y todo, y no está pues en todos los países, ¿no? Tiene un costo bien caro. Pero sí, hay ciertas cositas o el principio es lo que yo quiero dejarles hoy y que en esta clase ustedes van a aprender. No vamos a diagnosticar, que les quede bien claro eso, porque no es para diagnóstico. En el caso nuestro, no, ya ellos pues llevan unos estudios más avanzados y la certificación. Ya generalmente a nosotros nos llega un paciente ya pues diagnosticado, ya con cierto tratamiento, inclusive si ha sido visto por un especialista. Pero yo siempre tengo que hacer mi evaluación porque de repente el médico me dice aplicación de ultrasonido en tal músculo o tal zona. Pero toda la zona, ¿será que la que le duele exactamente? Porque sabemos que el ultrasonido tiene un efecto si lo sabemos poner en el lugar adecuado de la lesión. O una electroterapia que también la apliquemos donde está la lesión. Entonces, este método lo que busca es que todo llegue a donde está la lesión con exactitud. Ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos, ni una articulación más, ni una articulación menos, ni un nervio, 1 centímetro de un nervio más o menos. Eso es lo que buscamos con esta, como decía en el video. Yo les voy a compartir posteriormente los enlaces para que ustedes puedan ver un poquito más de esto. Siriax en su momento ha hecho muchas, pues hizo, ¿no? Ya, pues el señor ya no sigue, ¿verdad? Ya también, pues, como dicen, pues ya son personas que han pasado a la historia, ¿verdad? Realmente por estas técnicas y que lastimosamente, pues ya no están en este mundo, ¿verdad? Pero acá, pues entonces, vamos a ir, voy a presentarles un poco pues lo que es la técnica como tal, ¿verdad? Esta fue una ponencia que pues ya le he dejado un poco así ya plasmada porque
Participé en el Congreso de Fisioterapia que se hace como ponente en la Universidad Autónoma de Santa Ana, que es donde nos graduamos la licenciada Marcela y yo de licenciadas en fisioterapia, ¿verdad? Y pues está como bien estructuradita y no la quise pues tampoco cambiar. Entonces, vamos a hablar un poco de James Sirius, como lo escucharon en el video. Él es un inglés que hizo muchas cosas por la parte ortopédica a nivel internacional, fue muy reconocido y también era profesor. Entonces eso hace que las cuestiones pues sean un poquito diferentes, ¿no? Porque tratan de implementar también cosas que puedan ser utilizadas ya de una forma más científica y sobre todo también que vayan creándose estos sistemas de evaluación ya complejos o métodos propios. Hay muchos métodos, pero que ya son más específicos y en lo particular es algo que a mí siempre me ha funcionado en toda mi práctica profesional con mis pacientes ortopédicos específicamente y nunca falla muchas cosas y me hacen poner bien donde tengo que poner el ultrasonido o hacer el movimiento que tengo que hacer y hacer un montón de otras cosas y mis pacientes pues por lo general tienen muy buena evolución. Y esto se debe a una muy buena evaluación, en primer lugar, y en segundo lugar, al manejo de la anatomía de pe a pa, de pe a pa. Yo doy anatomía o he dado anatomía y siempre llega un punto en que siempre tengo que regresar al libro, al atlas, a sentir, porque de repente hay cositas que se me pueden ir por alto y sobre todo cuando tenemos algún caso un poco complejo, uno tiene que volver a estudiar la anatomía. La anatomía nunca se deja de estudiar. Aunque egresemos, si ustedes dejan de estudiar la anatomía y no le hacen caso y se vuelven profesionales del montón, por decirlo de alguna forma, entonces, lógicamente yo me voy a volver un terapeuta automático. Poner compresas, hacer movimientos, hacer aquí, hacer allá. Al final estoy siendo una maquila. Pero si ya yo realmente utilizo mi razonamiento clínico para saber cómo ayudar a esa persona y me enfoco en el paciente y no en mí, entonces vamos a tener una mejor evolución de nuestros pacientes y obviamente van a decir, ese terapeuta es bueno, porque tenemos que buscar realmente la excelencia en nuestro trabajo si realmente amamos lo que estamos haciendo. Y esto empieza por hacer bien las técnicas, por hacer bien un masaje, por hacer bien o conocer bien la anatomía para hacer una buena palpación. Porque si yo no sé dónde ir a palpar, entonces ese paciente más bien hasta puedo hacerle un daño. Si yo no sé en qué estructura estoy aplicando el ultrasonido, claramente entonces voy a tener y voy a producir un daño o simple y sencillamente no va a funcionar el tratamiento, el paciente no se mejora y al final nos echan a todos los terapeutas en el mismo saco. No, es que la terapia física no funciona, no me sirvió. O estoy yendo a cada rato a terapia porque y eso es generalmente porque no hemos hecho, o sea, habrán casos que no, pero es porque no hemos hecho una buena evaluación. Por consiguiente, debemos de interrogar a fondo a nuestro paciente, la historia clínica, la inspección, la exploración, preguntarle bien cómo está, dónde le duele, ¿sí? Y sobre todo saber qué estamos haciendo. Vuelvo a insistir, no solo voy a mover o voy a poner una resistencia solo porque sí. Yo tengo que saber muy bien qué es lo que yo estoy haciendo para saber qué es lo que el paciente necesita y a dónde lo necesita. Y por eso el ejercicio igual que hicimos al principio, todos se enfocaron posiblemente en tratar de concentrarse, en no reírse, en sentir un poquito de pena, en sentirse incómodo. Todos se enfocaron en ustedes mismos. Nadie se enfocó en los demás como tal. Nadie profundizó más
cómo podía estar esa persona o cómo realmente se miraba esa persona. Es más, ni siquiera tal vez se fijaron en detalles que tenía esa persona puestos, audífonos o lo que simplemente ni se fijaron. Entonces, yo tengo que aprender a ver a la persona que acudió a mí, que primero es persona, no es paciente, es una persona, y ver incluso desde entrada aprender a ser muy observadores, y para poder preguntarle, en este caso, ahí yo le estoy preguntando dónde le duele en todos lados, le duele aquí, le duele, a veces tenemos que ser como muy específicos. Yo ahí estaba explicándole también a la clase, pero el paciente me decía a dónde le dolía y yo tenía que ir indagando más sobre eso, ¿no? Entonces, para esto sirve esta técnica y no nos podemos olvidar que toda la evaluación es un proceso y tengo que seguir una secuencia. Yo no me puedo veo entrar al paciente por la puerta y lo miro claudicando con una marcha claudicante y yo voy a decir, ese paciente necesita andador o ese paciente necesita bastón. No, para eso, y esto es de lógica, de verdad, y todos aquí me podrán decir, no, aquí necesito evaluarlo. Ay, mire, y a mí me pasa mucho en la privada. ¿Y cuántas sesiones va a necesitar el paciente? ¿O qué es lo que le va a hacer? No, yo no le puedo decir qué le voy a hacer hasta que no esté pues evaluado primero. Y en base a eso uno determina qué es lo más adecuado para esa persona. Dentro de la evaluación básica está pues la historia, la inspección, que era lo que hemos estado hablando, la observación como tal, y luego caemos en lo que es los movimientos. Por último, vamos a palpar. Yo voy a evaluar un movimiento, el paciente me va a decir a dónde le dolió y después voy a palpar ese lugar según las estructuras que yo sé anatómicamente que están allí. Por eso insisto en que si en esta clase ustedes no saben bien la anatomía, que lógicamente vuelvo a mencionar, no es algo que ustedes ahorita acaban de memorizar muchas cosas. Y sí, tal vez de aprender otras y otras que se les han quedado más. Músculos que se nos queda más la función, el origen, la inserción, otros músculos que no, porque generalmente no son tan comunes que los utilicemos, por ejemplo, en un paciente o al evaluar un paciente. Pero si yo no sé incluso qué ligamentos hay en ciertas articulaciones o cómo están dispuestos esos ligamentos, qué huesos hay, cómo son, qué características tienen, entonces de nada va a servir que hagamos la mejor técnica del planeta para evaluar si no sabemos razonar qué es lo que está pasando anatómicamente hablando con ese paciente. Porque como decía el video anteriormente, todo debe de llegar a la lesión. Y si no sé qué es lo que está lesionado, porque no me sé qué estructuras están ahí, entonces ahí es donde yo también tengo que poner un poco más de esfuerzo como terapeuta para poder aprender todavía más y saber palpar específicamente el lugar que tenga que palpar. Recordando un poco el orden que debemos hacer, insisto, en esta clase ustedes aprenden los movimientos, porque en la palpación básicamente es lo que es anatomía funcional para la carrera, ¿sí? Es una anatomía donde hay diferentes también técnicas que uno puede palpar, ¿no? Diferentes técnicas. Entonces, lo importante es saber primero dónde están esas estructuras. Ustedes empiezan memorizando cosas, pero posteriormente ustedes van a ir ya básicamente analizando qué es lo que puede estar pasando con el paciente. Entonces caemos en la parte de los movimientos. Tenemos 3 tipos de movimientos en esta técnica que van a evaluar. Los movimientos activos, los pasivos y los resistidos.
Ojo, porque esto no es ejercicios terapéuticos. No es ejercicios terapéuticos. Los nombres son iguales, sí, porque se basan en los mismos principios. Si son activos, lo hace el paciente. Si son pasivos, lo hace el terapeuta. Si son resistidos, el terapeuta pone fuerza o con una pesa, lo que sea. Pero en este caso sí va a ser el terapeuta el que le va a poner la máxima resistencia de movimiento al paciente. En los activos, es bien importante que yo pues le diga al paciente qué es lo que debe hacer. Si va a hacer esto, cómo lo debe hacer, cómo debe de posicionarse. Porque estamos evaluando, no estamos haciendo terapia. Entonces, volvemos a lo mismo, es muy diferente. Como que la base es igual, pero el objetivo en este caso es evaluar, no lograr mejorar movimientos. En la parte de los pasivos, por ejemplo, tenemos lo que llamamos sentido final. Mi sentido final es lo que está al final del movimiento, como yo lo siento. Y aquí vamos a ver un poco ustedes que me analicen y todos empiecen a, lo que van a hacer es la mano. Me van a poner todos la mano de esta forma y sientan qué pasa cuando llego al final del movimiento. Llévenlo lo más que puedan. Lo más, y es más, forcen un poquito hasta donde puedan. Ese es mi final. Mi final no es solo hacerlo así. Mi final es hacer hasta donde yo pueda. Y el sentido final en el pasivo, si yo estuviera evaluando, yo pongan su otra mano de esta forma, pues ahorita lo vamos a hacer nosotros solitos, pero después ustedes lo van a hacer ya con personas. Entonces, van a sentir el sentido final. ¿Y cómo es el sentido final? Van a hacer esto. Miren bien. Voy a acercarme un poquito. Vamos a ver. Mi sentido final, voy a hacer esto. Llego al final y de ahí hago un choque. Lo vamos a hacer al contrario. Vamos a agarrar hasta el final, lo llevo, ay, ya me duele un poquito, digo yo, ¿verdad? Y de ahí vengo y voy a hacer esto. Choquecito. Pero no me lo lleven desde aquí, no me lo lleven así porque ahí vamos a lesionar al paciente, sino que tienen que llegar al final del movimiento, a lo más que da el paciente, y de ahí hacer el como choquecito. Esas son técnicas que ustedes van a aprender acá y así son los ejercicios pasivos para evaluar. A ustedes les enseñaron los ejercicios pasivos, cómo uno lo lleva y cómo uno lo hace 10 veces y no sé qué, ¿verdad? Y todo según el paciente. Aquí es una vez. Aquí no vamos a estar, ¿verdad? Porque entonces lesionamos más al paciente y va a salir corriendo de la terapia. Entonces, acá es una vez suficiente para que me diga el paciente dónde le dolió, cómo le dolió y todo. Si hicimos bien el movimiento, no tenemos necesidad de repetirlo. Ojo, ¿verdad? Con esto. Aquí solo se hace una vez el movimiento para evaluar. No lo hacemos 10 veces, no lo hacemos 5 veces, no lo hacemos, es una sola vez. Tenemos una única oportunidad y tal vez una segunda por si el paciente se movió o por, no sé, a veces puede pasar que uno necesita repetir la evaluación de ese movimiento, pero no es 10 veces. Eso también tiene que quedar como bien claro en este aspecto. Muy bien. Entonces, tienen que recordarse muy bien cuáles son esos movimientos que tenemos en cada una de las articulaciones. Y aquí, en este video, que también lo pueden ver en mi canal de YouTube, por si lo quieren ver, tienen que ver cuando ustedes miran al paciente cómo se mueve, yo tengo que tener como una visión de radiografía. ¿Qué es lo que está pasando en esa articulación? Ah, los extensores se están estirando,
el escafoide se está comprimiendo con tal otro músculo o con o está presionando el nervio mediano. Y tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Ahí sí el paciente me dice, me duele. Por ejemplo, también si hacemos ejercicios, la evaluación de los movimientos resistidos, también le tengo que preguntar al paciente, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? En cada movimiento, si yo hice ese movimiento nada más de desviación cubital, yo tengo que, y me dice, ¿me dolió? Yo tengo que preguntarle dónde le dolió. Y ahí empiezo yo, me dijo que, por aquí pasa el cubital posterior. Por aquí pasa, pero también están los ligamentos. Pero aquí también está el tal músculo. Perdón, el tal hueso, por ejemplo. Tengo que saber muy bien qué pasa. Y ese lugar donde el paciente me dijo no es solo un lugar que él me señaló. Ahí hay estructuras anatómicas que nosotros debemos saber palpar y saber cuáles son. Si no sabemos, y lo vuelvo a repetir, si no sabemos dónde están ubicadas y no sabemos la anatomía, no vamos a poder entonces evaluar en movimientos al paciente, ni en palpación. Y seguramente vamos a andar pateando cuando preguntemos en la historia qué es lo que le está pasando. Porque no vamos a saber. ¿Qué buscamos evaluar con este tipo de movimientos? Vuelvo a insistir, no estamos en ejercicios, estamos en evaluaciones terapéuticas donde evaluamos movimientos activos, pasivos y resistidos. Y cada uno de estos me indica qué es lo que hay o no hay. Por ejemplo, en los activos, si yo hago acá y el paciente me hace así, yo miro que hay una asimetría. Si de repente el paciente también, yo le digo, hágame así, igual me hace así, yo tengo que saber si eso es limitación o si es por el dolor, pero generalmente lo vamos a saber cuando ya hacemos los movimientos pasivos. Entonces, yo aquí puedo decirle, le digo, hágame esto, hay una limitación claramente, pero también tengo que ver qué me hace de gesto, porque puede ser que le haga así como, ay, ya me dolió. Entonces, si ya me dolió, yo digo, ¿será limitación más por el dolor que limitación articular? Y la limitación articular ya la voy a evaluar con el movimiento pasivo. Si hay coordinación, yo le digo al paciente, hágame así, y el paciente empieza y me hace así. Y entonces yo digo, ¿qué es eso? Ahí hay algo que no está bien. Y eso a veces se da mucho en adultos mayores o cuando hay mucho dolor, incluso cuando ha habido una lesión ya neurológica, a veces se pueden haber diferentes casos. Ahora bien, en el sentido final es llegar hasta el final en los pasivos, ¿ok? Que es la diferencia, digámoslo así, entre el activo y el pasivo. Y en el resistido, cuando hablamos de resistencia es porque hay un músculo involucrado. Hay un tendón involucrado que se mueve o que se desliza esa vaina, ¿verdad? Del tendón que tiene varias capas y que no sé qué y que se lubrica. Eso va a doler si hay una lesión cuando yo haga la valoración de un movimiento resistido. Por eso ahí sale de que cuando hay lesión de tejidos elásticos, como lo es un músculo, un tendón, los ligamentos no son elásticos, aparte que no hacen movimiento. Entonces ahí es donde ya podemos decir, aquí está, este es el dolor. El paciente me dijo que le dolía todo, pero cuando yo le hice un movimiento para valorar la flexión del antebrazo, del brazo,
En general, digamos, dependiendo de lo que estemos evaluando, de repente me va a decir, me dolió todo. Pero cuando yo le hago ya el movimiento resistido, me dice, no, fíjese que aquí me dolió específicamente. Me dolía todo, pero cuando me hizo ese movimiento me dolió acá. Entonces ya vengo yo después, que termino de hacer la evaluación, voy a palpar. Ah, bueno, le dolió acá. Este es el bíceps. ¿Cómo se palpa el bíceps? ¿Cuántos tendones tiene el bíceps? ¿Dónde se originan esos tendones? ¿Dónde terminan esos tendones? Si no, no vamos a estar en nada. Y la falta de fuerza. Músculo hace fuerza, músculo mueve. Y si hay un músculo debilitado, entonces voy a identificar una falta de fuerza. En este momento no voy a decir si es de 0 a 5. Porque para eso existen ya las pruebas musculares donde yo voy a evaluar realmente la fuerza. Aquí es en general, porque en estos movimientos no se evalúan generalmente todos los movimientos, sino que ya específicos algunos. Y si se fijan, en los 3 tipos de movimientos que evaluamos, el dolor es el denominador común. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en el video inicial. Todo tratamiento debe llegar a donde debe de llegar. Y por eso este método me identifica exactamente el punto de dolor en la mayor parte de los casos. Porque a veces hay pacientes que vienen muy agudos que tal vez no vamos a identificar de primeras a primeras todo. Y es más, tenemos que más bien tratar el dolor primero para poder hacer una buena evaluación posteriormente. Entonces, vamos a evaluar movimientos activos, que básicamente es como ver más esa simetría, más esa coordinación, ver si hay dolor. Vamos a evaluar movimientos pasivos para ver realmente ya ahí sí vamos a sentir la limitación e incluso el sentido final. ¿Cómo está siendo ese sentido final? Y si hay lesión ya de tejidos más elásticos o músculos específicamente, en los resistidos vamos a saber bien qué músculo y en qué parte ese músculo está dañado. Y esa es la importancia de seguir la técnica en este aspecto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Están calladitos? Les hablé en chino. Una consulta, licenciada, con respecto a lo que estaba diciendo de la prueba que se le hacía a la mano, que solo era un movimiento. Si nosotros aplicáramos mal ese movimiento, le podríamos realizar una fractura grave a nuestro paciente. Muy buena pregunta, Fabiana. Por eso es importante que tengamos bien en claro estos principios, ¿verdad? De cómo vamos a hacer cada movimiento. Hoy es una introducción, la licenciada Marcela les va a ir enseñando cómo hacer cada una de estas cosas y cómo ustedes la tienen que hacer. Y por eso es importante experimentar en nosotros primero, ¿verdad? Porque si no, después, ya cuando nos toca el paciente nos tiembla todo, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando vi mis primeros pacientes, todo me temblaba, ¿verdad? Pero sí, uno tiene que tener mucha seguridad en las cosas. Y la ventaja es que ustedes, pues ahorita, como están estudiando, empiezan con un familiar que, ¿verdad? Cuídenlo mucho, no lo vayan a lesionar. Pero sí, también igual en nosotros mismos tenemos que ir probando esa técnica para que vamos viendo, explicarle bien al paciente qué es lo que se va a sentir, ¿sí? Para que cuando ya les toque evaluar un paciente musculoesquelético que tenga un problema musculoesquelético, ustedes lo pueden evaluar. Y Fabiana y los demás compañeros y compañeras, definitivamente la técnica es básica. Es como que usted un masaje o una técnica usted la aplique muy fuerte o muy suave o muy lo que sea, va a tener consecuencias de diferentes tipos. Si usted aplica una técnica mal en un masaje, usted puede dejar con una contractura mucho más grave al paciente.
Si usted decide aplicar un masaje en un paciente, por ejemplo, que esté con un dolor agudo, ¿qué va a pasar? También, lo más seguro, voy a lesionar más y voy a causar más dolor. Por eso es importante la evaluación terapéutica. ¿Podemos llegar a fracturar o hacer algo más? Bueno, va a depender de la lesión también que tenga el paciente. Si es una fractura, obviamente tengo que andar con mucho más, una secuela, porque a nosotros no nos llegan tanto las fracturas como tal, ¿verdad? Pero sí me llega una secuela. Y por eso la historia, la inspección y todo eso me va a determinar si puedo o no hacer este tipo de maniobras o de evaluaciones de los movimientos. Pero puedo evaluar un movimiento pasivo. Tal vez no haciéndole tanta presión, pero ya eso me lo dio toda la historia y todo lo que viene anteriormente y cómo yo veo al paciente. Es decir, ustedes también van a tener ese razonamiento de decir, sí, esto lo puedo hacer con este paciente y esto no lo voy a hacer con el paciente. ¿Verdad? Entonces, claramente, si hacemos mal un movimiento, podemos llegar a dañar a la persona. Si tomamos una decisión y no razonamos y solo hacemos las cosas automáticas. Como a veces también cuando estudiamos, voy a hacer esta tarea porque hay que hacerla y porque me tengo que sacar los puntos. Pero es que aquí ustedes están jugando con la vida de los pacientes que ustedes van a atender. Si ustedes aquí no aprenden bien la técnica, no saben la anatomía, no saben la técnica del masaje, cuándo usarla, no saben contraindicaciones de un aparato o indicaciones de un aparato, van a dañar al paciente. Entonces sí pueden dañar al paciente si no lo saben hacer bien. Por eso uno es muy insistente en todas las clases que hagan las cosas bien, como si ustedes estuvieran tratando o como que ese paciente sea su familia, o como a ustedes les quisieran que les dieran la terapia, ¿verdad? Y de ahí la posición que ustedes adopten, perdón, que yo como terapeuta, cómo yo me coloco, la técnica en sí, cómo yo me coloco, cómo agarro al paciente, cómo le hago el movimiento, cómo le explico al paciente. Eso va a ser una gran diferencia de si lo llego a lesionar o no. Por eso tienen que ser muy, muy conscientes de eso. Y la otra es, si no saben bien, porque me puede venir un diagnóstico de secuela de fractura, pero si yo tampoco me sé qué implica esa fractura a nivel anatómico, entonces o no le hago bien la evaluación por miedo o lo fracturo. ¿Verdad? Claro, fracturar a un paciente, bueno, ya es un poco más complicado. Sí han habido casos, ¿verdad, Marcela? Que uno conoce de colegas, pero a veces ha tenido que ver el terapeuta y a veces no, ¿verdad? A veces son situaciones que todos podemos correr el riesgo de que en algún momento también un paciente se fracture por X o Y otra razón que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero por eso tenemos que centrarnos mucho en esa parte técnica, ¿no? Que están aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿No? Bien, para finalizar entonces, solo les enseño ya lo último. Tenemos que considerar varios criterios. Primero, vamos a evaluar el lado bueno y después el afectado. Digamos si este es mi bueno y este es el afectado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber qué le vamos a hacer en el lado que no está sano. Para que sepa, porque si yo lo agarro, imagínense, hago este tipo de movimientos de evaluación, solo en el lado, pues, va a brincar ese paciente y va a salir corriendo de la terapia. Entonces, y además tenemos que comparar ambos lados. Les voy a contar un caso que no se lo dije en la sección anterior. Una vez, varias veces me pasaba, pero la primera vez que me pasó, yo decir al paciente que le hiciera más para acá, más y más y más y más.
¿verdad? Yo decía que le diera, porque yo, según yo, ¿verdad? El paciente y claramente iba empezando también, no había hecho una buena evaluación porque estaba en prácticas, pues, y esto, y nunca se me olvida esto. Y yo va a decir, yo según yo tenía que ese paciente llegar más rangos de movimiento. Pero en una de esas, yo dije, no, qué raro aquí, ¿verdad? Claro, en la misma sesión, yo dije, no, híjole, dije, yo se me olvidó evaluar el lado bueno. Entonces vine y le dije, hágame aquí, y ya vi que ese paciente no me iba a llegar tal vez a lo que todos llegamos o a los 90 grados, sino que el paciente llegaba menos, un poquito menos. Y eso hacía una gran diferencia, ¿sí? Eso hacía una gran diferencia. Entonces, también tenemos que tener eso muy presente, que hay que comparar ambos lados, porque a veces se nos escapan esas cosas cuando estamos iniciando a evaluar a un paciente. Estamos más pendientes de otras cosas, vuelvo a insistir en ese ejercicio que hicimos anteriormente o al iniciar esta actividad, que centrarme en lo que realmente tengo que evaluar por el bien del paciente. Y a veces son cosas más de conciencia que de técnica incluso, a veces. Fijar el movimiento teniendo mucho cuidado del punto de dolor. A veces ponemos la mano donde hay dolor. O sea, ya para un tratamiento yo puedo poner la mano donde hay dolor porque le voy a hacer un masaje, porque X, ¿no? Ya voy a aplicar un tratamiento. Pero para la evaluación debo de tener mucho cuidado con el punto de dolor. Recordemos que es la primera vez que el paciente va a estar en terapia. También cuando hagamos ejercicios que conlleven algún tipo de movimiento, tanto en los pasivos y en los resistidos, aunque en los resistidos no va a haber movimiento, solo se hace la resistencia sin movimiento, pero que solo movamos el lado la articulación que debemos mover. Aquí voy a regresar justamente a este video, ¿sí? A este video. Aquí estamos tratando de evaluar pronosupinación. Le vamos a decir que prone con resistencia. Estamos evaluando un movimiento resistido. Y le estoy diciendo, dele más, fuerza, pero en ningún momento hubo el movimiento total de pronación. ¿Sí? Lo mismo para supinación. En ningún momento está habiendo movimiento completo de la articulación. Solamente estamos queriendo activar músculos que se activen, nada más. Si ya hacemos movimiento, hay articulaciones, hueso y hueso que choca, que rotan, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la pronosupinación, toda la parte de radiocubital que también se mueve, ¿verdad? Rota. Entonces también pueden haber un montón de equivocaciones y malas conclusiones terapéuticas porque no hicimos bien la técnica. Así que no solamente es llegar a lesionar más a un paciente, sino tener un falso diagnóstico, digámoslo, terapéutico de los aspectos tratables que debemos de tener. Bueno, ya hablé de la resistencia máxima, ¿verdad? Que tiene que ser la máxima que el terapeuta pueda poner y la máxima que el paciente pueda poner. Preguntar si hay dolor en cada movimiento, nunca se les olvide cómo, cuándo, dónde le dolió, o sea, tenemos que ahondar mucho en cada movimiento. Si hago supinación, ¿dónde le dolió? Si hago pronación, ¿dónde le dolió? ¿Cómo le dolió? Si fue adentro, si fue encima, si fue, o sea, todo lo tenemos que preguntar, ahondar en cada movimiento. Si no dolió, pues continúa haciendo el movimiento. Después ahí van a ir viendo lo del patrón capsular, eso no me voy a meter porque lleva más tiempo. Y si no determina, también si se determina que después de esta evaluación no hay un compromiso músculo-esquelético, o sea que no sale nada, se debe descartar cualquier otro tipo de patología, ¿verdad?
A veces, pues también puede ser que sí tengan una patología musculoesquelética, pero ya el paciente no llegue con tanto dolor. Entonces ahí también mis objetivos de tratamiento van a variar, porque ya no es atacar el dolor, ya no es atacar, relajar, ya no es otro tipo de objetivo, sino posiblemente de mantenimiento, falta de fuerza y otro tipo de ejercicios que le podamos dar más en casa. Y por último, importantísimo, palpar, ¿verdad? Palpar. No se escucha el audio, profe. Perdón, es que lo compartí sin audio. Siempre me pasa eso, se me olvida. Es que no le dio a reproducir, licenciada, solo corrí el No, video. sí no, ese era el audio que no lo activé. Gracias, Marcelo. Hoy sí se escucha. No. Aún nada. Qué barbaridad. Ahora sí. No, profe. No se escucha el audio. No sé qué le pasará. O es que tiene sincronizada la computadora con los audífonos. No, porque en el video, Porque en la sí, clase en el anterior otro sí sí se vio, escuchaba. sí, a saber, debe de Ajá. ser algo del internet también, ¿verdad? Bueno, en lo más que me importaba ahorita es que vieran, yo se lo voy a pasar, estos creo que están incluso en el YouTube de terapia, si no más me equivoco, si no yo igual les voy a pasar, ¿verdad? Esto. Acá, pues vamos viendo toda, cómo es, ahora es que no les estoy compartiendo nada, ahora esto, cómo es la palpación. Hay, como les digo, hay muchas formas de palpar, como lo hayan aprendido, no importa. Pero si ustedes ya tienen, ya el paciente le hice tal movimiento, me dijo, salió que había dolor, que le dolía en esta zona, entonces yo empiezo ya a palpar y voy a palpar esa zona para saber qué estructura realmente es la que puede estar dañada y de esa forma decidir entonces dónde voy a ir a aplicar el tratamiento. Porque si no, entonces ahí vamos a estar, ¿cómo se llama? Pues erróneos en muchas cosas. Bien, y por último, si quiero enseñarles esta tablita. Ay, Dios mío. Que como estoy en línea. Bien, esta tablita ya en resumen de lo que hemos hablado hoy. Todo tratamiento debe de llegar a la lesión. Es decir, entre más puntual yo sé dónde está la lesión, mejor va a ser para esa recuperación del paciente. Entonces, este cuadrito, ¿cómo funciona? Y después eso ya la licenciada se lo va a explicar, pero ya lo que vino Siriax y dijo, agarró 100 pacientes. De esos 100 pacientes tenían lesión de hombro o algún dolor de hombro. Y determinó, y van estudiándolos y de repente dicen, estos 20 pacientes tienen tendinitis del músculo supraespinoso. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de estos 20 pacientes? Si nos vamos al número 2, que aquí está, era que tenían un arco de dolor positivo, dolor en arco de dolor. Eso ahí lo van a aprender, es uno de los movimientos que se evalúa en hombro. Tenía dolor en abducción de los movimientos pasivos
Y claramente, si es un músculo y un tendón, va a haber dolor en un movimiento resistido. ¿Y qué hace el supraespinoso? Si yo no sé qué hace el supraespinoso, no voy a saber. Pero sí, porque este cuadrito no se lo o sea, se lo van a aprender un poco a memoria, pero tienen que razonar. ¿Sí? Porque si yo les pregunto, ¿y por qué duele en ese movimiento de resistencia de abducción? Y me dicen, ay, no sé. No, tienen que saberlo. ¿Por qué? Ah, porque el supraespinoso hace abducción de hombro. Entonces, al contraerse, se produce el dolor y entonces esto y esto y esto. O sea, hay una razón científica. Es decir, que también aquí ustedes van a ir determinando cada una de estas patologías que también van a empezar a conocer y que existen y cuáles son sus mecanismos de que se desarrollan, o sea, o que se hacen estas lesiones. Y también va a ser importante porque al momento de la historia ustedes también van a tener que saber qué preguntar. Generalmente en muchos casos llegan con dolor en el hombro. Paciente con dolor de hombro doloroso, le dicen a uno. Ah, pero ¿cuántas estructuras no hay en el hombro? Y eso es lo que debemos de llegar a determinar también nosotros para ir justamente a atacar la lesión donde está. Incluso el mismo tendón. El tendón tiene un lado muscular y un lado óseo. ¿Sí? Un lado donde está unido a un músculo, lógicamente, y el otro donde está unido ya al hueso. Y en medio. Y en cada uno de esos lugares varía por un centímetro más, un centímetro menos puede hacer la diferencia. Ay, no, es que no funcionó el ultrasonido en este paciente. No fue eso. Es que yo no hice bien la evaluación porque no me sabía la anatomía o no sabía bien o hice mal el movimiento de lo que es la evaluación terapéutica. Y entonces me dio un falso aspecto tratable y al final la terapia no sirve. Y no servimos, ¿sí? Entonces, de ustedes depende mucho si quieren ser un terapeuta del montón, de los que solo hacen las cosas automáticas, o terapeutas que razonan lo que están haciendo y que realmente se enfocan en el paciente. Bien, Cecia por ahí creo que levantó la manito o alguien, no sé. César. No, Cecia. Licenciada, es que... No. Dígame. César, sí, dígame. Ah, es que lo que le quería preguntar, si cuál es más grave, una tendinitis del supraespinoso o la bursitis. Bueno, estamos hablando de dos estructuras completamente diferentes y funcionalmente hablando diferente también. ¿Para qué sirve la bursa? A ver, todos pensando, ¿para qué sirve la bursa? ¿Y a dónde está la bursa? ¿Dónde están? ¿O de qué bursa se acuerdan? Es de hombro. Ajá, muy bien. Vale. Una de las más comunes, bursitis del hombro, ¿verdad? En el hombro ok. ¿Qué hace la bursa? ¿Qué han aprendido que hace la bursa? ¿O qué se imaginan ustedes que hace la bursa? ¿Cuál podría ser una diferencia? Se los voy a dejar de tarea. Ok. Ya ahorita van a tener que ir aprendiendo eso. Bueno, y de hecho van a ir aprendiendo todas estas patologías. La bursa más, a ver, Nazaret. Ahora todo lo pueden buscar ahí en internet, rapidito. La bursa es la que reduce la fricción, ¿verdad? Entre el hueso. Ajá, ok, entre el hueso y qué estructura puede ser una, ajá. Vamos a ver. Muy bien, por ahí vamos.
Ok, ¿y el tendón? Busquen en internet, jóvenes, y ahí tenemos a la mano, no se me queden solo estáticos y podemos ir a buscar en el internet ahí para contestar. ¿Qué es un tendón? ¿Qué hace el tendón? Es el que une los músculos. Ok, bien. Ahora se lo voy a poner desde otra forma. Lick, lo que estaba viendo también acerca de lo que es la bursa, es como una bolsita, ¿va? Que las tenemos debajo de lo que es el tendón, ¿verdad? Así es. No solo debajo del tendón, a veces también hay debajo de músculo con músculo. Y busquen ahí en internet cuál es la función de una bursa. Busquen ahí, función de la bursa. Vamos a ver, ¿qué encuentran? ¿Qué encontraron? A ver, Cecia. Dice que es, como decía el compañero, una bolsa pequeña que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo, como los músculos, tendones o piel. Exacto. O sea, la bursa no solamente está entre un tendón y un hueso. Ajá. ¿Y qué es un tendón? Alguien que me diga que averiguó qué es un tendón. ¿Alguien tiene la Fibras manita? conectivas que unen los músculos a los huesos. Ajá. Entonces, ya me está hablando de que son fibras conectivas. ¿Qué significa eso? Que conectan una estructura con otra, ¿sí? Y en este caso, es la parte que une el músculo con el hueso. Son dos cosas, dos estructuras muy diferentes. Ahora, contestándole la pregunta a César, ¿cuál es más complicada? Cualquiera de las dos puede ser igual de severas porque las dos, si ustedes ya lo vieron, tienen funciones específicas. Tienen funciones específicas. Claro, en qué me vaya a afectar va a ser la diferencia, porque posiblemente los dos me van a afectar seguramente en los movimientos, me van a producir dolor, pero también al momento de palpar y de saber dónde yo voy a ir a poner un ultrasonido, yo tengo que saber dónde están esas bursas, porque si no sé, me puedo confundir en un tendón o en un músculo, en otra cuestión. Entonces yo tengo que saber muy bien la anatomía. Si no la sé, vuelvo a insistirles en esto. Siempre lo he hecho. Bueno, los que han sido estudiantes míos en otras clases, yo les he insistido muchísimo. Tienen que aprenderse la anatomía, ¿verdad? Y eso es aprendido que primero empezamos memorizando y ahora van a empezar a razonar un poquito más. Para concluirle su consulta, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el movimiento de arco de dolor que ustedes van a hacer en la evaluación de hombro, solamente me va a dar dolor entre los 60 y 120 grados. Por eso se llama arco de dolor, porque solo en ese arco de movimiento, entre 60 y 120 grados, me va a dar dolor. Sabemos que la abducción es 180 grados. ¿Y por qué me va a dar ese dolor? Aquí tenemos la bursa ya subacromial que protege o amortigua estos huesos de acá que son lo que es la clavícula con parte ya de la escápula, ¿sí? Y justamente el tendón y el músculo es supraespinoso. Entonces, si se me lesiona el tendón, que es este de aquí, que es bien chiquito, porque el tendón del bíceps es bien largo, pero a veces tenemos tendones muy chiquitos. Y si yo no sé palpar bien y no sé dónde está la anatomía, yo me puedo equivocar y aplicar un tratamiento más
hacia una bursitis que hacia una tendinitis o una ruptura. En este caso aquí hay una ruptura parcial del tendón. Entonces, por eso les digo, acá es muy importante esta técnica porque va al punto. O sea, realmente nos determina el punto. Y si lo unimos con la palpación, con la historia, con la inspección, vamos a tener un buen abordaje al paciente y una muy buena recuperación. Y otra de las cosas también para ahondar más en esto es, si a mí me duele, si lo que está lesionado es la bursa, que también tienen que aprender cómo se lesionan todas estas estructuras, cuál es el mecanismo de lesión. Las bursas generalmente se suelen lesionar por golpes directos, por compresiones también. Digamos aquí, si alguien salta, está jugando fútbol y alguien salta y ¡pum! Le caen con todo el peso, con el codo, lo que sea, aquí choca y esto se me puede irritar, por ejemplo. Hay otro tipo de causas, ¿verdad? Pero ya un tendón ya tiene otro mecanismo de cómo se lesiona, ya sea por estiramiento, por sobreuso, por mucha fuerza, porque levanté algo sumamente fuerte o porque demasiados movimientos repetitivos y al final se terminó rompiendo. O sea, hay muchas otras causas que ustedes las van a ir aprendiendo en esta clase. Entonces, tenemos que saber muy bien la anatomía, la función de cada una de las estructuras, de dónde hacia dónde van y el mecanismo de lesión para poder realmente tener una muy buena evaluación. Entonces, aquí 1 centímetro puede marcar la diferencia de que un tratamiento funcione o no. Si yo estoy tratando más la bursa que el tendón, nunca se va a curar ese paciente. ¿Okay? Bueno, creo que ya nos pasamos, pero no sé Sí, si profe, de verdad le agradezco el tiempo, el espacio que nos